midiendo estamos calculando ¿cómo se llama? El numeral de equipo de un barco para determinar la forma de poder determinar cuántas anclas y cadenas tiene. Entonces, con esta fórmula sacamos el valor, el numeral de equipo, y ¿qué es lo que obtenemos a cambio? Un número, y ese número, que es el numeral de equipo, es el que podemos ver acá en esta tabla. Entonces, este numeral de equipo nosotros es el que nosotros aquí entramos con el numeral de equipo, ¿ya? Y al entrar con el numeral de equipo, aquí nos salen, eh, aquí salen varias sociedades de clasificación. Por ejemplo, el ABS calcula el numeral de equipo y nos dio un numeral de equipo de 145, que es igual al que nos da el DNB, el GL y el Lloyd Register, ¿ya? Pero el Buró Verita tiene otras especificaciones, y ellos, el equivalente a los 145 es 134, eso para que ustedes sepan. Bueno, con este numeral de equipo entramos a la tabla, y la tabla nos dice que para este barco tenemos que tener 2 anclas de leva sin cepo. O sea, el ancla de leva sin cepo puede ser un ancla Hall, puede ser un ancla ACE de esta japonesa, digamos, puede ser u otra ancla de las que les mostré, ¿ya? Entonces, todos coincidimos que todas las sociedades de clasificación recomiendan que el barco tenga 2 anclas, y el peso del ancla va a depender de lo que diga cada sociedad de clasificación. Si yo estoy clasificado con el Lloyd me dice, oye, ¿sabe? El ancla tiene que ser de 420 kilos, y si estoy clasificado con el ABS me dice, no, el ancla tiene que ser de 390 kilos. Así que ahí depende de la clase, es el tipo de ancla que usted le tiene que poner al barco, ¿ya? La cadena del ancla, la cadena del ancla tiene que ser, y aquí saben los metros, son 275 metros de cadena que le pide el sistema, y esos 275 metros equivalen a 10 paños de cadena, ¿ya? Cada paño de cadena, acuérdense, son 27,5 metros, entonces lo que tenemos ahí son 10 paños de cadena, y estos 10 paños de cadena se reparten en 5 paños por babor y se reparten en 5 paños por estribor, ¿ya? Esa es la forma de distribuir los paños de cadena. Ahora, ¿por qué son 5 babor y 5 estribor? Porque este numeral de equipo corresponde a un remolcador, no es un buque grande, digamos. Por eso es que la cadena no es tan larga, ¿ya? Y después eh, el diámetro del acero de los grilletes es de 20,5 milímetros, ¿ya? Y si fuera un acero de otro tipo, más resistente, ese diámetro sería un poquito menor, sería de 17,5, pero es otro material ya, no es el acero normal que se usa siempre. Así que estos son los distintos criterios para poder elegir el tipo de cuántas anclas son, el peso del ancla y cuánta cadena tiene que tener el barco y de qué diámetro tiene que ser la cadena, ¿ya? Entonces, lo más importante es hacer un buen cálculo del numeral de equipo, y con eso usted entra a las tablas y sabe qué cantidad de anclas, cadenas que se tiene que tener para ese barco, ¿ya? Así que esta es la forma de poder calcular ese tipo de cosas, digamos. Ahora, por supuesto, esto casi todo todos estos cálculos los hace la sociedad de clasificación cuando el barco está en la etapa de diseño. Entonces, yo ya teniendo ¿y por qué digo eso? Porque al tener el barco en diseño, usted tiene todos los planos a escala, y teniendo los planos a escala, usted puede hacer todas las mediciones habidas y por haber, digamos, sin necesidad de moverse del escritorio. O sea, cuando ya el barco ya está construido, las anclas ya se compraron y todo, porque ya el numeral de equipo ya se calculó con bastante tiempo. Así es que, pero para que ustedes sepan cómo se hace. Todo esto se hace en la etapa, cuando el barco se está diseñando, ahí se hacen todos estos cálculos y se determina el numeral de equipo, y con eso el armador compra las cadenas, las anclas y todas esas cosas para cumplir con la norma. Aquí hay un link
tiene que ver con el fondeo de los buques. A ver si los muevo, lo puedo mostrar. Y este está interesante, pero no me acuerdo cómo se hace. Creo que es control más. Control más. Esta es la cosa. Este control más interesante, control más agrandado. Voy a dejar de compartir, le voy a compartir la pantalla esta para que la vean y, y vean algunas cosas. Vamos a ver este link. Entonces, en este link que estamos mostrando aquí, este es un sitio web, no es una presentación, sino que es un sitio web que se llama Fondeo de Buque. Ya, el link se lo voy a pasar en la transparencia para que lo tengan. Y en sale cómo se instala el- cómo sale la instalación del fondeo. No nos vamos a detener en eso. Aquí tenemos este arreglo donde aparece el grillete de entalingadura, el grillete giratorio, la mordaza o el estopor, que es lo mismo, o el estopor de la cardena. Aquí sale otra cosa. Sale una trinca del ancla, bolinete, cadena, sale la sentina del pañol de cadena. Aquí le llaman caja de cadenas, qué sé yo. Este es más o menos el arreglo que hay en la zona de fondeo. ¿Ya? Siempre es más o menos, son muy parecidos todos los sistemas, digamos. Después el ancla habla de los distintos tipos de ancla. Esta que tenemos aquí es un ancla de las antiguas, ya. Esta es un ancla tipo almirantazgo, que ustedes la van a encontrar en muchos lugares ahí como piezas de museo, ya. Pero esta ya no se usan. Pero sí, esta tenía el cepo era rebatible, entonces cuando el ancla iba guardada, este cepo se rebatía y se doblaba y quedaba al andar de la caña ese cepo, ¿ya? Y ahí se podía guardar mejor el ancla, ¿ya? Y cuando el ancla se iba a fondear, se sacaba el cepo y se tiraba al agua con el cepo desplegado. Ahí están los nombres de todo este tipo de piezas, digamos. Acá tenemos el ancla este es el ancla AC14 HHP, la japonesa, que yo se las mostré, de aquí saqué la imagen. Bien Ahí está en antiguo. el agua. ¿Ya? Después hay varios tipos de ancla, este es un ancla tipo arao, otra, esta la usan mucho los yates, anclas de resón. eh, ¿Qué más tenemos? Aquí sale el numeral de equipo, es la fórmula que yo les decía, que es la misma, NE, eso por la raíz cuadrada de 2 tercios, es la misma historia, lo que ya les mostré yo, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Las cadenas, por ejemplo, aquí salen la forma como de las dimensiones del grillete. Entonces, la distancia que hay entre ese punto y ese punto es 4D, el ancho del grillete es de 3,6D y el largo total es de 6D, siendo D el diámetro del grillete, ¿ya? Esa es la forma de determinar las distancias y los valores, ¿ya? Y al medio va el famoso mallete que permite que esta parte del medio no se junte, digamos. ¿Ya? Y ahí está el 1D, ese es el diámetro del grillete, es ese que está ahí, 1D, y todo lo otro todas estas otras dimensiones están basadas en ese diámetro. Aquí le llaman el contrete, le llaman al mallete, que yo le digo en la parte que está al medio, ¿ya? De aquí se mide el calibre de la barra de acero, qué sé yo. Varias información interesante. Aquí tenemos nosotros el famoso, el eslabón, o el grillete de unión o el Kenter, ¿ah? O el eslabón, el grillete Kenter. Y este grillete es de un acero muy resistente, más resistente que el eslabón común. Entonces, este grillete se desarma, todo tal como lo ven ahí ustedes. Y con este grillete usted puede meter esto, una parte lo puede meter en un grillete de cadena y el otro lo mete en el ancla o en el otro grillete de cadena y después lo arma. Arma las piezas, las arma, le coloca el contrete, que es la parte que va al centro, y posteriormente se coloca este pasador que está aquí, el que se introduce por un orificio que hay que cruza todo el sistema, ¿ya? Y una vez que pasa el pasador, que tiene una forma media cónica, aquí en el extremo, en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, ahí, esa pieza que está ahí, ese pedacito que está ahí, esa pieza es un trozo de plomo
que se coloca y se golpea, digamos, con un martillo hasta que el plomo entero entre a presión, a fuerza, y evita que el pasador se salga, ¿ya? Ese es el sello que tiene ese tipo de cosas, ¿ya? ¿Y por qué plomo? Que el plomo no se oxida, ¿no es cierto? Y asegura que esta pieza funcione bien, ¿ya? Y además que cuando, si por algo ese motivo hay que desarmar este aparato, entonces el plomo con un soplete se funde, porque se funde rápido ese, a una temperatura no tan alta como el acero, ese plomo se funde y después se puede sacar el pasador y usted puede desarmar ese grillete y lo puede volver a armar de nuevo y le vuelve a colocar otro pedazo de plomo eh, a golpe, digamos, ¿ya? Entonces, esta es la forma de armar estos grilletes de unión. Y cada paño de cadena, usted une un paño de cadena con otro paño de cadena y en todos los paños usted va a encontrar un grillete Kenter de esta naturaleza y la unión del paño con el, ¿cómo se llama? Con la maniobra esta de fondeo también va unido con un grillete de este tipo. Aquí, por ejemplo, tenemos el ancla, el arganeo y tenemos el grillete de entalingadura o grillete de entalingar que le llaman. Ahí está el grillete con contrete y aquí está el grillete giratorio que ya se lo había mostrado, ya, ¿eh? Ahí está el grillete giratorio con más detalle, también las dimensiones, los nombres de estas piezas o los valores están todos relacionados, digamos, ¿ya? Después está la caja de cadena o el pañol de cadena y el pañol de cadena tiene esta pieza y esta pieza se le conoce como el bitter end release. El bitter end release significa que este es el arganeo final o la parte, el extremo de la cadena y este ¿cómo se llama? Se puede liberar. Entonces aquí, si ustedes se fijan, aquí hay un pequeño pasador, ¿ya? Se saca ese pasador y con un martillo o con un combo que hay ahí de por lo menos unos 7 o 10 libras, uno le pega a este sistema, le pega aquí, hacia acá, pum, le pega hacia acá, pap, pap, y al pegarle hacia acá, saca esta pieza de aquí adentro, y el grillete de la cadena que está unido por dentro, digamos, a ese orificio, por el orificio, queda libre y la cadena se puede largar completa, digamos. Y es lo que hacen cuando bajan la cadena al dique, lo hacen de esta manera, o cuando la cadena está totalmente en el agua y está tirando muy fuerte en caso de temporal, entonces la única manera de liberar el sistema es sacarle el blitter y que se vaya toda la cadena al agua, digamos. Y a veces hay que hacerlo en algunas ocasiones, a veces es recomendable tirar todo al agua, lo que sí hay que marcar cuál es la latitud y la longitud exacta donde quedó para poder recuperarla después. Ya, eso se puede hacer, pero son decisiones que tiene que tomar el capitán o el primer oficial, digamos. Entonces, este bitter end es muy común, en muchos barcos yo he visto esto, que está, y aquí al lado está el pañol de cadena, obviamente, ¿ya? Y aquí tenemos un Kenter, que es un billete de esto de unión, que está unido a esta parte de la estructura, pero esto significa que hay que sacarlo a mano, y además el billete que está aquí es un billete bastante pequeño, así que mucho menos resistente que la cadena, digamos. Bueno, son distintas formas. Acá en este plano podemos apreciar nosotros, en este plano podemos apreciar, aquí podemos apreciar el pañol de cadena. Entonces, aquí vemos dos pañuelos de cadena, el del babor y el del estribor, ¿ya? Acá acá en este sector aquí está el bitter end que yo les mostré, ese bitter end está ubicado en esos sectores. La cadena entra y se apoya hasta esta cubierta, hasta aquí se apoya la cadena en ambos casos, ¿ya? Y este es un enrejado que tiene orificio, entonces si la cadena viene sucia, con agua, el agua chorrea, todo eso pasa a una sentina. Y esta sentina que está aquí tiene un sistema de aspiración a través de un aductor. Entonces con eso todo el agua y el barro que sale es sacado del fondo acá y es tirado al mar de nuevo, ¿ya?
Aquí arriba hay unos pulverizadores de agua, que estos son los que lavan la cadena. Normalmente se lava en el escoben, pero también lo pueden lavar en los pañuelos de cadena dependiendo del diseño que tenga el barco, digamos. Algunos usan este sistema, otros usan el otro sistema. Entonces, este modelo que nos muestra esta figura dice que de aquí la línea de agua llega a este sistema y de aquí se lava la cadena, eso escurre aquí a la sentina y de ahí es aspirado por este ductor y se envía al mar. Y estas bocinas son las que permiten el paso de la cadena, ¿no es cierto?, de la cubierta al pañol de cadena. ¿Ya? Por supuesto que todos los pañoles de cadena tienen, en alguna parte aquí tienen unas puertas de acceso para entrar y hacer mantenimiento y revisar las cosas por aquí por dentro. Digamos. Bueno, eso sería respecto al pañol de cadena y, y a las cadenas, las cosas que hay que tener presente con las cadenas. ¿Ya? ¿Qué más tenemos aquí? Hay estas cosas interesantes. Aquí, por ejemplo, sale las distintas piezas que son los estopor. Aquí un estopor tipo guillotina, que es el estopor en el fondo de un sistema que permite, ¿cómo se llama?, trincar la cadena, digamos, ahí en la cubierta, digamos, para que la cadena no se la lleve ¿cómo se llama?, el peso del ancla. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona que el estopor está trabajando aquí, este es el estopor, aquí está, este es el estopor que está trabajando aquí en este punto y la cadena está tirando hacia la derecha, entonces aquí el estopor trabaja con ese grillete y aquí evita, digamos, de que la cadena salga hacia el mar, digamos, ¿ya? Se vaya al mar. Entonces, este es un tipo de estopor, ahí está el gatillo, ¿no es cierto? Y ahí tiene una palanquita que se puede subir y a veces también tiene un seguro para dejarlo trincado para que no se salga, digamos. Entonces, es el estopor, uno de los tantos sistemas para trincar la cadena en la cubierta, ¿ya? Acá hay bozas de gancho, bozas con tensor, trinca de uña, hay distintos sistemas para poder, ¿cómo se llama?, fijar o darle un soporte adicional a la cadena. ¿Ya? La boza de gancho, esta tiene una cadena ahí más corta, más chica, y tiene esa boza de gancho que en el fondo es una palanca que se pasa, se aprieta y después se le coloca la trinca. Acá hay una que tiene lo mismo, pero además tiene un tensor, que es un acollador este, y acá hay una trinca de uña que tiene una forma así como de dos dedos que agarran la cadena y también se aprieta con un acollador. ¿Ya? Esta parte es importante porque los, ¿cómo se llama? Cada paño de cadena son 27,5 metros, como les indicaba yo, y estos paños de cadena se van pintando de esta forma, ¿ya? Entonces en negro aparece la cadena, en rojo aparece el Kenter Shackle, que es el grillete de unión, y si tenemos nosotros el primer paño de cadena, entonces se pinta un eslabón blanco a cada lado del rojo, digamos, ¿ya? Si tenemos dos paños, entonces si estamos en el segundo paño, se pintan dos eslabones, y si estamos en el tercer paño, se pintan tres eslabones, y cuatro, y cinco, y así sucesivamente hasta llegar a los 8 o 9 paños que puede tener una cadena. Entonces, estos se van marcando, se van pintando, y junto con la pintura también se le colocan unas amarras en alambre grueso, entonces la cantidad de vueltas que tenga el alambre también nos dice cuántos paños hay, digamos, en qué paño estamos, ¿ya? En el paño 8, en el paño 7, en el paño 4, qué sé yo. Entonces son distintas formas. ¿Y por qué el tema de la pintura tiene que llevar además los hilos esos que se cuentan? Porque a veces con el uso la pintura se sale, como la cadena está rozando en el cabrestante cuando sube y baja, ¿no es cierto? Y si el tipo de pintura que le pusieron no es una pintura resistente, y además las cadenas también muchas veces están apoyadas en el fondo, donde raspan con la arena, entonces esas pinturas se van removiendo y cada cierto tiempo es parte de la marinería que tiene que hacer la gente de a bordo, es
ir repintando ¿cómo se llama? Los distintos paños para que cuando las cadenas vayan saliendo, uno se vaya dando cuenta cuando viene un paño. Como estas cadenas a veces salen rápido, entonces uno tiene muy poco tiempo para ver que de repente sale un pedazo de color rojo con blanco, y uno ahí en la pasada tiene que contar los grilletes, cuántos grilletes son blancos para saber en qué paño vamos, ¿ya? Así que esa es la forma de poder identificar las uniones de los grilletes y la pasada de los grilletes en el sistema, ¿ya? Entonces, y aquí ya cuando se acerca la última parte de la cadena, se pinta amarillo, y la última parte, ya la que está fija al arganeo, al bitter end del barco, esa se pinta rojo, digamos. Entonces, cuando llega el amarillo, sale, se nos acaba, ¿cómo se llama? Se nos está acabando la cadena, digamos, ¿ya? Todas estas son marcas que deberían tener todos los barcos. Todo depende de la marinería para ver cuán marinero es el sistema o no, ¿ya? Me acaban de avisar de que ya se acabó la hora, así es que vamos a dejar esto hasta aquí. Espero que les haya sido provechoso y puedan echarle un vistazo a este link que yo les voy a dar para que ustedes lo vean después y lo lean con más detalle, porque salen muchas cosas súper interesantes que a todos ustedes les puede servir, digamos, Profesor, para más adelante. Dígame. disculpe, del río Vicente, por favor. ¿A qué hora llegó usted del río? Yo pasé Como las lista, lo 4:20. nombré como 3 veces y no aparecía. Ya, ¿quién Profesor, más? ¿Puede disculpe, conectar como a las 4:20? Juan Delgado también, No, profe, está intermitente, está en Natales, intermitente la señal y está conectado, pero se Ya desconecta en Delgado, todo caso. sí, a él le pasé lista yo, Delgado, sí. ¿Quién más? A ver, Buenas voy a tardes, repetir. profesor. Acá López le había escrito al chat que me conecté a las 16:07. López, ya. Usted, López, ya. por aquí, profe, igual tuve problemas para conectarme al principio, pero ya ¿Quién? Cárdenas, igual me puedo conectar. ya. Vale, Cárdenas, Cárdenas. sí, profesor, Andrade Cárdenas Carrera. también, profe, gracias. ¿Quién más? ¿Y Carrera también o no? Ya, profesor, ya. ¿Carrera está o no? A ver, Aguilar apareció o no? Andrade, Carrera, Andrade por acá, profe. Andrade, Por ya. aquí, Andrade. Ok. Gracias. ¿Quién más? Hernández está o no? No, profe, Hernández desertó ya. Desertó, ya. Y Levin, Vidal no aparece en ninguna clase. Levil, tampoco está Levil. Presente, profesor, buenas tardes. Ah, Levil aparece ya, vale. Levil, Muñoz, Geraldine Muñoz, Rojas, Ricardo Rojas, César Riquelme apareció, ¿no? Vidal, Ricardo Vidal y Villalobos. Saldaña Ya, por acá, profe. Saldaña, Artel ya, Saldaña lo anoto, ya. ¿Que alguien más que no haya nombrado? Ya, bueno, eso estaríamos entonces. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere, y yo esta presentación después la compacto y se la subo ahí al SCAP para que la vean, ¿ya? Y dentro de la presentación va el link para que visiten el sitio este que estaba mostrando. Vale, profesor. Ya, Bueno, profe, gracias. ya, nos vemos. Próximo. Hasta luego, que estén bien. Luego, igual. Vamos a suspender la grabación.